Fibra Monterrey tiene más de 90 millones de dólares en requerimientos de expansiones industriales. De concluirse todos los proyectos de expansión, el portafolio industrial estaría incrementando en más de 100,000 metros cuadrados. Para hacer frente al financiamiento de los desarrollos, Fibra Monterrey firmó una línea de crédito bilateral con Scotiabank por 63 millones de dólares. Y este 20 de septiembre, Fibra Monterrey concluyó con el segundo cierre del portafolio de Zeus por un monto de 45.2 millones de dólares, el cual incluye la adquisición de 3 naves industriales y una reserva territorial de 818,000 metros cuadrados, ubicada principalmente en el mercado de Puebla. Antes de comenzar, recuerden que nosotros hacemos una dinámica semanal donde sorteamos una acción completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a nuestras redes sociales, debido a que cada semana publicamos una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier horario y en cualquier día. El primero o la primera que conteste correctamente a esta pregunta será el ganador, y así de fácil se ganarán esta acción completamente gratis. Así que si les interesa participar en esta dinámica, les sugiero que estén atentos a nuestras redes sociales. Comenzando con este breve análisis de su tercer reporte trimestral, vemos que los ingresos de Fibra Monterrey fueron de 578 millones, los cuales fueron superiores al mismo periodo del año pasado, con un aumento de un 54.3%. Pero si lo comparamos ya con el trimestre pasado, hubo una disminución de menos 2.5%, donde los ingresos netos operativos para este tercer trimestre del 2023 fueron de 523 millones aproximadamente, donde de igual forma hubo un aumento de un 60.40% si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado. Pero para ser más justo, lo vamos a comparar también con el segundo trimestre de este año 2023, donde hubo una disminución de menos 3.40%. Que estos ingresos fueron de 541 millones aproximadamente para este segundo trimestre del año 2023, dándonos un margen neto operativo de 90.40%, 87% para el año pasado, con un aumento de un 3.40%. Y para el trimestre pasado teníamos un margen neto operativo de un 91.30%, una disminución de esta forma de un menos 0.90%. El EBITDA fue de 481 millones y 296 millones aproximadamente para el mismo trimestre del año pasado. Igual un aumento de un 62.50%, y el trimestre pasado teníamos 504 millones aproximadamente, con una disminución de esta forma de un menos 4.60%. Dándonos un margen de EBITDA de 83.10% para este tercer trimestre del año 2023. Y para el mismo periodo del año pasado teníamos un 78.90%, una variación de 4.2%, y para este segundo trimestre de este mismo año de 85%, una variación de esta forma de menos 1.90%. Pero sigamos viendo los demás indicadores, donde también podemos ver que el FFO de este tercer trimestre del año 2023 fue de 440 millones y 267 millones para el mismo trimestre pero del año pasado, dándonos un aumento, una variación de un 64.40%, y el trimestre pasado teníamos 418 millones aproximadamente, dándonos un aumento de un 5.20%. El margen de FFO fue de 76%, 71.40% y 70.5% respectivamente. En ambos casos fue un aumento de 4.60% y 5.50%. El AFO fue de 426 millones aproximadamente y 314 millones aproximadamente para el mismo periodo pero del año pasado, con una variación de un 35.90%, y en el trimestre pasado teníamos 405 millones aproximadamente. De igual forma, aquí hubo un aumento de un 5.40%. El margen de AFO respectivo fue de 73.70%, 83.70% y 68.30%. En ambos casos hubo un aumento, una variación de 10% respectivamente en comparación del año pasado y 5.40% en comparación al trimestre pasado, dándonos de esta forma un AFO por certificado para este tercer trimestre del año 2023 de 0.23 centavos aproximadamente. Para el mismo periodo del año pasado teníamos 0.25 centavos,
que esta variación nos da un aumento de un 6%. Pero si lo comparamos en este mismo año, pero del trimestre pasado, teníamos 0.22 centavos aproximadamente, dándonos una disminución, un retroceso de menos 5.40%. Y viendo los demás indicadores podemos también ver que la ocupación y el plazo de arrendamiento ponderado, esto en años para este tercer trimestre del año 2023, es de 5 años y el tercer trimestre pero del año pasado teníamos 4.6 años. Para el cierre de este tercer trimestre del año 2023, Fibra Monterrey contaba con 168 arrendatarios, donde la renta promedio por metro cuadrado para este tercer trimestre, para el sector de oficinas corporativas teníamos 338 pesos con 60 centavos. El sector de oficinas operativas teníamos un precio de renta promedio por metro cuadrado de 276 pesos con 40 centavos. Para el sector industrial teníamos 99 pesos y el sector comercial teníamos 149 pesos con 40 centavos. Mientras que el sector industrial y comercial hubo un ligero aumento en comparación al mismo trimestre del año pasado. Pero si lo comparamos con el trimestre pasado de este mismo año, vimos que el sector de oficinas corporativas y oficinas operativas tuvieron un ligero aumento para este tercer trimestre del año 2023. Mientras que el sector industrial hubo un retroceso para este tercer trimestre en comparación al trimestre pasado. Mientras que el sector comercial ligeramente hubo un aumento de 30 centavos de renta promedio por metro cuadrado. Mientras sigamos viendo que la deuda para Fibra Monterrey se encuentra en un nivel de endeudamiento de 25.70%. Recuerden que el límite es un 50%, donde la deuda total asciende a un poco más de 7 millones. Esta deuda se encuentra 100% dolarizada y el 97.80% se encuentra a tasa fija y un 2.20% se encuentra a tasa variable. La tasa de interés promedio ponderada se encuentra en 4.70% y el tipo de deuda es no garantizada y el fideicomiso cuenta con una capacidad de endeudamiento por hasta 255 millones de dólares. Y enseguida nosotros vamos a tener que las propiedades que cuenta Fibra Monterrey para este tercer trimestre del año 2023 son de 106 propiedades, donde teníamos 60 propiedades para el mismo periodo del año pasado y 103 propiedades para el trimestre pasado, con una ocupación respectiva de 95.80%, 91.80% y 95.30%, con un área bruta rentable para este tercer trimestre de un poco más de 1.645.000 metros cuadrados, casi el doble del mismo periodo del año pasado. Y con un ligero aumento al segundo trimestre del año 2023, donde teníamos un poco más de 1.600.000 metros cuadrados, donde los ingresos provenientes del sector industrial proporcionan un 71.80% para Fibra Monterrey, seguido del sector de oficinas con un 26.70% y por último el sector comercial con 1.50%. Pero vamos a ver lo más relevante para la mayoría de los inversionistas, donde vemos que el NAV o el valor teórico por cada uno de los títulos o acciones de esta Fibra Monterrey se encuentra en 11 pesos con 80 centavos. Si consideramos el valor a mercado actualmente que teníamos para el viernes 27 de octubre del 2023 de 10 pesos con 55 centavos, vemos que la cotización se encuentra con un descuento de menos 10.59% y la inversión para los inversionistas va a ascender a 426 millones y la distribución por certificado trimestral quedaría en 0.23 centavos aproximadamente, pero si lo consideramos como la distribución mensualmente que tenemos sería de 0.78. Y si consideramos que las acciones en circulación de Fibra Monterrey ascienden a 1.813 millones aproximadamente, y si consideramos las fechas importantes para esta distribución, que fueron la fecha límite para comprar los títulos de esta fibra, el 26 de octubre del 2023, el jueves pasado, y la fecha ex derecho fue el viernes 27 de octubre del 2023, como les había comentado. La fecha de registro sería el día de mañana, lunes 30 de octubre del 2023, y la fecha de pago de este dividendo o distribución, para ser más técnicos en el caso de fibras, sería el martes
martes 31 de octubre del 2023. Esta distribución, como les he comentado, será de 0.07 centavos aproximadamente, y esta distribución será pagada completamente a resultado fiscal, donde nosotros, si quitamos el 30% que nos va a retener automáticamente la casa de bolsa, nos quedarían libres aproximadamente 0.05 centavos por cada uno de los títulos. Pero vamos a pasar ahora a realizar un análisis técnico de Fibra Monterrey para ver su comportamiento para los siguientes días y las siguientes semanas. Muy bien, vamos a comenzar ahora con este análisis técnico. Ya saben, lo básico y primordial siempre es analizar la tendencia principal en la cotización de la fibra o de la acción que estemos analizando. Eso lo vamos a hacer con la utilización de las EMAs, con la EMA de 20, la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Rápidamente, con este acomodo de EMAs vemos que la tendencia principal en la cotización de Fibra Monterrey es una tendencia principal bajista, y vemos que estas velas japonesas se encuentran todavía por debajo de la EMA de 20, así que por ahora no nos muestra una recuperación importante que nos haga ver, incluso pensar en una transición, al menos posteriormente ya en una tendencia principal alcista. Por ahora, como les comento, la tendencia principal es bajista y no hay un indicio de que esto vaya a cambiar, al menos en el corto plazo. Pero aunque vemos que ya hay una recuperación importante en su cotización, uno pensaría que la cotización de Fibra Monterrey tenía que haber caído aún más posteriormente al pago de distribución. Pero vemos que hay un repunte en su cotización que nos hacen pensar que podría llegar y estar cercana a la zona de resistencia primera que va a encontrar en la EMA de 20, que sería aproximadamente en los 10 pesos con 60 centavos. Si vemos que en esta zona pueda romper esta zona de resistencia, podríamos seguir pensando en el repunte en su cotización e incluso llegar y acercarnos a la siguiente zona de resistencia, donde se encuentra la EMA de 50, que sería aproximadamente en los 10 pesos con 83 centavos. Pero todavía, como les mencionaba, la tendencia principal sigue siendo una tendencia principal bajista en su cotización. Que si ahora nosotros vemos nuestro siguiente indicador, las bandas de Bollinger, que nos van a mostrar si nos encontramos en un punto de sobrecompra, un punto neutral o un punto de sobreventa en la cotización de Fibra Monterrey. Vemos que estas velas japonesas se posicionan muy cercano a este límite inferior de estas bandas de Bollinger, mostrándonos que nos encontramos en este punto de sobreventa en la cotización de esta fibra. Pero en estos últimos días vemos que estas últimas dos velas japonesas se han ido alejando de este límite inferior, haciéndonos pensar que posteriormente nos encontremos en este punto neutral en su cotización y posteriormente acercarnos en un punto de sobrecompra en el precio de esta fibra. Eso siempre y cuando va a suceder, como les mencionaba, siempre y cuando rompamos esta primera zona de resistencia que nos marca la EMA de 20. Si fuera de esta forma, entonces ya podríamos consolidarnos en este punto neutral en su cotización y posteriormente acercarnos, como les mencionaba, a la siguiente zona de resistencia que nos marca nuestra EMA de 50. Y de esta forma podríamos entonces estar en un punto de sobrecompra en la cotización de esta fibra, y como les mencionaba, podría ser en los 10 pesos con 83 centavos o aproximadamente en los 10 pesos con 88 centavos, que sería el límite de estas bandas de Bollinger que por ahora nos muestran. Que al parecer este escenario pudiera suceder, como les menciono. En estos momentos podemos ver un repunte en su cotización. Es muy posible que podríamos romper esta primera zona de resistencia. Si esto llega a suceder, como les he mencionado, es muy posible entonces que lleguemos a la siguiente zona de resistencia. Pero como ya vamos a estar en esta zona de sobrecompra, es muy posible que posteriormente aquí haya un rechazo y podamos observar posteriormente un retroceso en su cotización y volver a caer en un punto neutral en su cotización y posteriormente volver a estar en la zona de sobreventa en su cotización. Eso siempre y cuando esta zona de resistencia que se va a volver posteriormente en una zona de soporte en su cotización. Así que si vemos este rechazo, la primera zona de soporte se va a encontrar ahora en la EMA de 20, que como les mencionaba serían los 10 pesos con 60 centavos aproximadamente. Así que es muy posible que veamos estos dos escenarios. Y enseguida, si vemos nuestro EMA Cross y nuestro SAR Parabolic, estos indicadores nos van a mostrar si nos encontramos en un periodo corto en la cotización de esta fibra o una subtendencia, ya sea una subtendencia bajista o una subtendencia alcista. Vemos rápidamente que el EMA Cross nos muestra que nos encontramos en una subtendencia bajista, aunque ya vemos que esta línea roja está recuperando terreno sobre la línea verde, mostrándonos que es muy posible que posteriormente pueda haber un cruce de estas dos líneas y cambiemos a una subtendencia alcista. Aunque ya estamos viendo
que en este último día, el día viernes 27 de octubre, hay un punto en la parte inferior de esta última vela japonesa. Este es el SAR Parabolic y nos muestra ligeramente con días de anticipación que podríamos cambiar a una subtendencia alcista, o sea, un repunte en la cotización de esta fibra, un periodo corto que no sabemos todavía que este pudiera ser un cambio o una transición y poder pasar posteriormente a una tendencia principal alcista. Como les he mencionado, es un periodo corto que no sabemos si es el indicio todavía de un cambio de tendencia. Por ahora simplemente es una recuperación, podría ser breve en la recuperación de esta fibra y hay que tener muchísimo cuidado con los escenarios que les he planteado, con las bandas de Bollinger y con las EMAs. Ahora si vemos nuestros siguientes indicadores, nuestro índice de fuerza relativa, nuestro MACD y nuestro Stochastic, vemos que el índice de fuerza relativa ya nos muestra un repunte en este y es muy posible entonces que sí pudiéramos entonces estar viendo un cambio a una subtendencia alcista, un periodo corto en la recuperación de esta fibra. Tanto el SAR Parabolic como el índice de fuerza relativa ya nos están mostrando una recuperación en la cotización de esta fibra en al menos en esta casi última semana del mes de octubre y principios de la semana para el mes de noviembre. Que si posteriormente también vemos el MACD, también podemos ver que ligeramente esta línea azul posteriormente va a cruzar la línea roja, indicándonos que es muy posible que cambiemos ya a esta subtendencia alcista. Es muy posible que esto suceda y debido a que el SAR Parabolic ya nos muestra esta recuperación. Esto va a suceder siempre y cuando, como les he mencionado, podamos romper esta zona de resistencia que nos marcaba la EMA de 20. Aunque también vemos que estas líneas verticales ya están perdiendo altura y es muy posible que esto ligeramente sea posible. Posteriormente vemos el Stochastic, también vemos que esta línea azul ya ha cruzado la línea roja, indicándonos entonces incluso atravesando ya de nueva cuenta el límite inferior de este indicador, mostrándonos entonces que esta recuperación tiene una fortaleza interesante y es muy posible, como les he mencionado, que podamos romper esta primera zona de resistencia de la EMA de 20. Y ya por último, si vemos nuestro último indicador, nuestro retroceso de Fibonacci o la tendencia basada en el retroceso de Fibonacci, podemos ver que nos encontrábamos ligeramente arañando todavía esta zona de soporte que nos marca este retroceso de Fibonacci en los 10 pesos con 46 centavos. Vemos que ligeramente este soporte pudo funcionar de forma adecuada, no permitió que la cotización de Fibra Monterrey pudiera caer más de lo debido. Aunque vemos que esta penúltima vela japonesa tiene una mecha que incluso bajó de forma interesante en la cotización de esta fibra, aunque vemos que el cuerpo se mantuvo todavía en esta zona de soporte de los 10 pesos con 46 centavos. Y vemos que en esta zona, como les mencionaba, estas últimas velas japonesas ya nos muestran una recuperación en su cotización, mostrándonos que aquí hubo una zona de rebote en su cotización y vemos por esto que vemos un repunte en su cotización y al menos es lo que uno esperaría para esta última semana, como les he mencionado, del mes de octubre y principios del mes de noviembre. Así que es muy posible que sí pudiéramos ver entonces una recuperación en su cotización posteriormente. Y esto también recuerden siempre y cuando podamos romper esta zona de resistencia de la EMA de 20. Que les recuerdo que se encuentra en los 10 pesos con 60 centavos. Y como les he mencionado y vuelvo a recalcar, si nosotros rompemos esta zona de resistencia, es posible que sigamos viendo este repunte hasta la zona de resistencia de la EMA de 50 en los 10 pesos con 83 centavos. Posteriormente pudiéramos pensar que en esta zona pudiera haber un rechazo y volvamos a tener una caída en su cotización de esta fibra, llegando posteriormente a la zona ahora de soporte de los 10 pesos con 60 centavos. Y si esta zona de soporte funciona de forma adecuada, entonces pudiéramos volver a tener un rebote en su cotización y seguir viendo este repunte. Así que es muy posible que veamos esta recuperación próximamente en la cotización de esta fibra. Y habría que analizar posteriormente si ya esto es el comienzo de un cambio o una transición a un cambio de tendencia principal alcista. Pero por supuesto, déjame aquí en los comentarios tu opinión. ¿Cuál crees que sea el panorama futuro para Fibra Monterrey? ¿Crees que sí sea muy posible este cambio a una subtendencia alcista y sea el comienzo incluso a un repunte en su cotización a una tendencia principal alcista?
o todavía pudiéramos continuar al menos lo que resta de este año 2023 en esta tendencia principal bajista en su cotización. Recuerda que toda la información que te muestro en mis videos simplemente son datos informativos. No soy ningún experto. Si quieres la asesoría de un profesional, te recomiendo que acudas a uno. Ellos te podrían asesorar de mejor forma según tu perfil de inversionista, las metas y proyecciones que tú tengas para tus inversiones. Simplemente te muestro estos datos informativos para que los puedas tener en tus manos y tomes el mejor criterio posible según tus necesidades. Antes de terminar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones o compra de fibras. Con esto, como te comento, puedes llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices, todas las compras de acciones que realices e incluso también los dividendos que puedas estar recibiendo y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer para tenerla totalmente gratis es suscribirte a este canal, posteriormente mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, mostrarme que eres suscriptor del canal y te la voy a proporcionar totalmente gratis. Pero bueno, ya ha sido todo en este video. Ya sabes que si te ha gustado te invito a que le des un buen me gusta, como también te suscribas para que te mantengas informado. Por el momento ya ha sido todo. Cuídate mucho, pórtate bien, ya sabes que te deseo lo mejor, mucho éxito en todas tus inversiones y recuerda que si inviertes en tu futuro tendrás un mejor porvenir.